Buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer estar con vosotros hoy y poder hablar de este tema en España, que para mí es de las pocas veces que he tenido la oportunidad. Estoy muy contenta que se haya organizado este simposio. Gracias a los organizadores, gracias a Jesús por la introducción de la mesa. Y como a mí me toca ser la primera de la mesa, voy a dar un cuadro, enmarcar el fenómeno de manera muy general y hablar de las cosas básicas en realidad de las que solemos hablar la gente que investigamos este tema. Entonces, primero hablaré muy brevemente sobre los impactos del cambio climático que van a afectar a la movilidad humana, sobre la cuestión de cifras, las cifras que tenemos hoy en día y las proyecciones, cuáles son los problemas con esas cifras, cómo están vinculados esos problemas a problemas conceptuales, a una falta de definición clara del problema, y también voy a enunciar algunos de los puntos más importantes. Ya llevamos investigando sobre este tema unos 10 años, digamos, y entonces ha habido muchos avances, hemos salido del simplismo y de la monocausalidad. Y bueno, voy a dibujar algunos de los avances más importantes que se han hecho en el campo de investigación sobre este tema, apuntar a algunas de las lagunas y, si me da un poco de tiempo, me meteré más en concreto sobre mi propio tema. Entonces, para empezar, ¿cuáles son los impactos del cambio climático que afectarán y que afectan hoy en día a la movilidad humana? Pues sabemos que con el cambio climático podemos esperar un aumento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, por un lado, también un aumento de las temperaturas y, por lo tanto, de las sequías, un aumento del nivel del mar, que aquí es una de las consecuencias de las que nos preocupamos mucho los investigadores del cambio climático y las migraciones, porque habrá territorios por primera vez que van a desaparecer de la faz del planeta. Y luego, mucho más generalmente, se va a agudizar la pobreza y los choques económicos de todas las poblaciones, y esto va a modelar cómo se van a mover o no mover estas poblaciones. Por supuesto, esto es una pregunta que nos preguntan siempre los periodistas, en todos los modelizadores del clima, etcétera, necesitamos números, necesitamos saber cuántos, dónde, cuándo. Esto es una pregunta extremadamente difícil de contestar. Lo que sí tenemos desde hace unos años es el Observatorio de desplazamiento interno, que está en Ginebra, que hace unos reportes anuales sobre el número de personas desplazadas anualmente por eventos extremos. Entonces, aquí en estas cifras no se incluyen los movimientos internacionales. Todas las personas que atraviesan una frontera no están contabilizadas en estas cifras, y tampoco se contabiliza todas las personas que se mueven como consecuencia de degradaciones mucho más lentas del medio ambiente, como las sequías, que podemos pensar que hay millones y millones de personas, pero, como diré, es extremadamente difícil isolar el factor medioambiental en procesos de degradación lenta. Estas cifras lo que nos permite, más que nada, más que sean extremadamente precisas, es decir, estamos frente a un fenómeno verdaderamente enorme. Entre 2008 y 2014 ha habido una media de 184 millones de personas desplazadas por eventos extremos dentro del interior de sus fronteras. Esto nos da una media anual de 26,4 millones de personas, y hay en muchos años, ahora con el conflicto de Siria esto ha dejado de ser cierto, pero ha habido años que ha habido más personas desplazadas por estos motivos que por el conflicto. Y aquí hemos hablado en las primeras presentaciones de personas invisibles. Bueno, personas invisibles quizás a nosotros que no lo vemos demasiado, pero sobre todo son personas invisibles hacia el derecho internacional y hacia marcos jurídicos que los protejan. Y, por supuesto, esto va en aumento. Las proyecciones futuras, y esto es una cosa importante de enmarcar y de tener cuidado con estas cifras que circulan mucho en los periódicos y que tienen una gran función, que es la función de poner esta cuestión en la agenda política internacional. Sin estas cifras, sin estas proyecciones, etcétera, pues por supuesto yo creo que hubiera sido bastante difícil incluir las migraciones en el Acuerdo de París. Entonces tienen mucho valor, pero a veces pueden tener resultado contrario al que esperamos, y en vez de
empujarnos a la protección, empujan a los países a segurizarse, a interiorizarse y a cerrar más las fronteras. Entonces, las cifras que han circulado suelen ser del orden de 200 millones, 250 millones de personas para 2050. ¿Qué pasa con estas cifras? No están basadas en ninguna metodología consistente para nada. Básicamente, para ser simplista, lo que se ha hecho, se ha cogido un mapa del mundo, se han apuntado cuáles son los puntos de calentamiento global principales y con modelos de crecimiento demográfico se ha concluido, si tantas personas viven en una zona que va a estar afectada por el cambio climático, vamos a concluir que tantas personas se tendrán que mover. Sabemos que esto es muchísimo más complicado que eso y son cifras en realidad que no suman. Lo primero, pues hay un problema conceptual bastante importante. Hay muchos términos. Refugiado climático, lo hablarán los juristas, esto no tiene ningún sentido, en derecho internacional no existe. Migrante climático ambiental, no siempre es fácil saber cuál es por efectos del cambio climático creados por el hombre o no. Incluso los climatólogos tampoco están de acuerdo en todos los eventos. Pero la mejor definición que tenemos, que María Jesús igual me adelanto, vale. Es la definición de trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones, que dice que los migrantes por motivos ambientales son personas o grupos de personas que principalmente a razón de un cambio repentino o progresivo en el medio ambiente que incide adversamente en sus vidas o en las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar el lugar habitual de residencia u optan por hacerlo, ya sea temporalmente o con carácter permanente, y que se desplazan dentro del país o al extranjero. Esto es una definición muy amplia que quiere incluir movimientos voluntarios, forzados, internos, internacionales, degradación lenta, degradación extrema. Esto es una definición tan amplia que invita efectivamente a muchas cifras. El problema con estas definiciones es la monocausalidad que está supuesta en estas migraciones, es decir, cómo vamos a isolar el factor medioambiental o climático de los factores políticos, económicos, demográficos y sociales, que en el fondo son los que subyacen y que están preexistentes antes de que un choque climático o antes que una inundación, una tempestad venga. Y eso existe antes, la vulnerabilidad no se cae simplemente del cielo. Entonces, aún en eventos extremos es muy difícil decir a una persona, usted es un migrante climático, porque quizás si su país hubiera estado preparado, hubiera habido sistemas de alerta, de prevención adecuado, usted no sería un migrante climático. Entonces es económico, es político, esto es mucho más complejo y solamente se puede entender si entendemos todos los factores. Un sesgo determinista en las cifras, hay una suposición que todas las personas están afectadas del mismo modo. Si hay una inundación, la gente se moverá. Pues no es así. Y hay una suposición de que todo el mundo bajo riesgo se moverá, y esto es muy lejos de la verdad. Entonces, ¿dónde? Por supuesto sabemos que será en los países del sur. ¿Y por qué será en los países del sur? Bueno, pues primero porque hay una exposición geográfica, hay una vulnerabilidad geográfica y física. Sabemos que los países del sur, por su posición geográfica, van a ser los primeros impactados por el cambio climático. También hay una vulnerabilidad física, es gente que vive en habitaciones, en hogares hechos de materiales muy pobres, entonces cuando llega, por ejemplo, una tempestad, pues sus casas ya no existen, pero si utilizaran otros materiales o hubiera otro tipo de prevención, no tendría por qué ser el caso. Y luego, por supuesto, hay vulnerabilidades socioeconómicas. La pobreza de la que hablaba Jesús, las clases sociales no se comportan del mismo modo. Cuando llega una inundación o una tempestad, eso lo vimos incluso en Estados Unidos con Katrina, los sectores marginalizados y segregados fueron los que no pudieron moverse. Entonces hay muchos factores de nivel étnico que influyen y, por supuesto, el tipo de políticas de desarrollo, el tipo de políticas agrícolas que hay en esos países y el tipo de políticas migratorias de esos países. Entonces, esto es para decir, esto es mucho más complejo que llega una inundación y la gente se mueve y los llamamos migraciones climáticas. Eso sería un simplismo.
Algunos de los resultados claves después de hacer mucha investigación, la comunidad que tenemos trabajando sobre este tema, es primero entender que se necesita un análisis multiescalar, entonces a nivel micro, meso y macro, porque las mujeres y los hombres no se comportan de igual modo cuando llega una catástrofe natural. Los grupos étnicos tampoco, la situación socioeconómica tampoco. Las clases elevadas son aquellas que normalmente pueden y tienen el lujo de poder ir a un lugar donde puedan ponerse a riesgo, y los más vulnerables son incapaces de hacerlo. También los contactos, o sea, no es tan diferente la migración climática de cualquier otra migración por cualquier otro motivo. ¿Dónde van a ir estos migrantes? Normalmente donde haya oportunidades de trabajo, pero también donde tengan ya contactos familiares, etcétera. Entonces, se siguen ciertos pasillos migratorios. Y la situación macroeconómica y macropolítica en ese momento, pero también del país y de la región, qué acuerdos bilaterales entre países hay, es que yo tengo el derecho de cruzar una frontera en aquel momento o no. Luego también lo que sabemos es que diferentes degradaciones y choques medioambientales conducen a diferentes tipos de movilidad humana. Entonces, por ejemplo, ha habido investigaciones que han mostrado que en épocas de sequía, en el momento cumbre de la sequía, la gente se mueve mucho menos. ¿Y por qué? Porque las personas que ya tienen muy escasos recursos utilizan esos recursos para sus necesidades básicas, es decir, para alimentarse. Y en ese momento no tienen dinero para invertir, para moverse, porque moverse cuesta dinero y se necesita un tejido socioeconómico importante para hacerlo. También lo que sabemos es que las personas no solamente se están moviendo fuera de zonas de alto peligro, sino que se están moviendo hacia zonas de alto peligro. Y esto en los países en desarrollo vemos que muchas personas se están moviendo desde zonas rurales del campo a barrios marginales en las periferias de grandes ciudades, donde hay una falta de sanidad importante, donde los edificios no están preparados, etcétera, y siguen siendo puntos calientes del cambio climático. Entonces, la gente no se mueve solamente de una situación peligrosa hacia una mejor, sino que muchas veces, desgraciadamente, lo que estamos viendo es que las personas con la movilidad van de mal en peor. Lo que sabemos también es que la mayoría de los movimientos serán internos y sur-sur. Entonces hay un imaginario en la opinión pública de «ay, Dios mío, tenemos que hacer algo porque vamos a estar invadidos de refugiados climáticos en Europa». Pues no es así, las investigaciones lo muestran, se necesitan muchísimos recursos para venir a Europa. Los más vulnerables no tienen los recursos, ni pueden, ni legalmente ni ilegalmente pueden hacerlo. Entonces, el cambio climático se viene a adicionar a todos los otros problemas, dejando a personas pobres mucho más pobres y haciendo este movimiento mucho más difícil. Y lo vemos, las personas se mueven primero dentro del país, dentro de su región, a la ciudad más cercana, a la capital más cercana y, como mucho, a los países más cercanos. Y la migración internacional se restringe a las personas más educadas del país, que tienen más posibilidades para poder hacerlo. Sabemos también una cosa importante que ahora sabemos, es que aumentará la inmovilidad involuntaria, la cantidad de poblaciones atrapadas. Y esto es porque la vulnerabilidad y la movilidad son inversamente proporcionales. Es decir, cuanto más vulnerable eres, menos posibilidad tienes de moverte. Desgraciadamente también esto es una cuestión que nos preocupa bastante menos. Es decir, mientras estén en su casa y se queden allí, menos problemas tendrán los países en desarrollo o los países, las zonas de acogida. Pero en el fondo estas personas son las personas que van a estar mucho más impactadas que nadie, porque cuando vaya a llegar el choque climático no se van a poder mover y se van a quedar ahí, la tasa de mortalidad aumenta enormemente. Ya es hacia aquí también que tenemos que dirigir mucho de nuestra atención y muchos de nuestros esfuerzos. También, dicho esto, y esto también es algo que circula muy ampliamente, cuando vemos que las poblaciones migran, decimos esto es porque hay un problema. Esto es porque hemos fallado, las políticas de desarrollo han fallado o el cambio climático, ha llegado una tormenta, etcétera. Entonces, ha habido un fallo y la migración es un problema. Pero, como decíamos antes, la migración no es solamente una cuestión de daños y pérdidas. Ya
aunque así está, sobre todo en el texto de París. Pero también en Cancún se estableció que la migración es una estrategia muy viable de adaptación al cambio climático. Y yo trabajo junto con la Universidad de Lieja y la Organización Internacional para las Migraciones en un proyecto que se llama Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático, para dar datos empíricos para la formulación de políticas públicas, que investiga específicamente cómo y cuándo puede ser la migración una estrategia de adaptación, pero para que sea una estrategia de adaptación tenemos que mirar a todos los componentes que están imbricados en esa relación, es decir, las comunidades de origen, los propios migrantes y las comunidades de destino. Es un proyecto muy, muy grande del que quizá podamos hablar un poco más tarde. Sin embargo, ahora que ya tenemos los resultados y se está publicando el informe final de MECLEP, vemos que la adaptación para algunos muchas veces significa la maladaptación para otros. Por ejemplo, puede pasar que el migrante él mismo encuentre un trabajo favorable, etcétera, pero que no lo suficiente para mandar remesas a su familia que se ha quedado en el pueblo haciendo agricultura, y la familia ha perdido una importante mano de obra y la familia, en este caso, por ejemplo, no tiene los medios económicos para poder contratar personal laboral externo. Entonces, y también, por supuesto, puede crear conflictos en las zonas de acogida que no están preparadas. Entonces, la pregunta importante ya no es ¿qué es la migración una estrategia de adaptación para el cambio climático o no? Lo que tenemos que preguntar es ¿adaptación para quién? Siempre hay gente que gana y otros que pierden, y es así. Entonces, entender que los que pierdan no sean siempre los mismos. Y luego, mi investigación particular me concentro más en las soluciones que estamos dando al cambio climático y cómo los discursos y las narrativas y las políticas de mitigación y cambio climático, desgraciadamente, cuando no están bien diseñadas y no toman en cuenta otras cuestiones muy importantes como las cuestiones de derechos humanos, están influenciando sobre el gran tema de acaparamiento de tierras en el mundo y desplazando a millones de poblaciones también. Entonces, sí, por un lado estamos las emisiones de CO2 están bajando, pero ¿a qué precio? Entonces, esto es una cosa verdaderamente invisible también, y es justamente lo que yo investigo. Entonces, como ya he dicho, ya tenemos bastantes estudios sobre la influencia de los impactos biofísicos del cambio climático sobre la movilidad y la inmovilidad, pero lo que sabemos también es que después de 2006-2007 ha habido una revaluación de los recursos naturales, de la tierra, del agua, como consecuencia de una crisis financiera, de una crisis alimenticia, de una crisis medioambiental. Los países han ido en masas, los gobiernos, las multinacionales, las élites locales, a acapararse de recursos, bien sea para asegurar la seguridad alimenticia de sus propias poblaciones, ya que tienen miedo, por un lado, los mercados son cada vez más y más volátiles, y por otro lado, con los impactos del cambio climático, quizá ya no podamos abastecer a nuestras poblaciones, deslocalicemos la producción de alimentos y hagamos agrocombustibles, ya que los acuerdos climáticos y las políticas de mitigación mandan una señal de mercado muy potente a inversores que digan, mire, si ustedes invierten en azúcar, en huile de palm, en aceite de palma, etcétera, pues van a tener ventajas, exenciones financieras y ventajas económicas. Y esto a la vez, por un lado, parece que funciona, pero por otro lado lo que vemos es que estamos pasando de una agricultura, de un sistema alimentario de familias. Las familias sí que son capaces de por lo menos de alimentarse. Más comida no significa menos hambre, es cómo distribuimos esa comida por el mundo. Estamos pasando de un modelo familiar a un modelo de monocultivo, de agricultura expansiva, extensiva, y sabemos que la agricultura y el cambio de afectación de tierra es uno de los principales motores del cambio climático. Y aquí estamos entrando en un círculo vicioso, muchas veces propulsado bajo las buenas intenciones de las agendas verdes y climáticas. Cuando hablo de acaparamiento, hablo de un fenómeno en plena expansión, más de la talla de Europa occidental ha sido acaparada en los últimos años,
son concesiones, adquisiciones que violan los derechos humanos, que no se basan en un consentimiento libre, previo e informado, que no se basan en una evaluación exhaustiva, básicamente que las poblaciones que estaban allí viviendo no tienen ningún derecho y les dicen adiós muy buenas, ustedes ahora se tienen que ir porque necesitamos estos recursos para el mercado mundial, para mitigar el cambio climático y para poder lograr tocar a la puerta de los fondos y mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces, los discursos muchas veces son salvemos el planeta, alimentemos el mundo y llevemos el desarrollo socioeconómico a los países que no lo tienen. Obviamente esto nos suena bastante a colonialismo. Pues es diferente, que no tengo tiempo a meterme en este tema, pero en muchas cosas muy parecido. Esto es simplemente una gráfica que muestra, se llama The Land Matrix, que es la base que tenemos mejor sobre transacciones de este tipo. La mayoría, muchas de ellas son para biocombustibles y si no, para producciones que valen a la vez para alimentar, pero también para coches. Lo que pasa que en el mercado, cuando el precio es mucho más alto para los coches, pues ya el azúcar ya no sirve para alimentar. Yo precisamente trabajo en Camboya y en Senegal, dos contextos sociopolíticos extremadamente diferentes, porque otra vez no podemos decir que el acaparamiento funciona de los mismos modos, depende una vez más de cómo sea la situación política del país. En Camboya, por ejemplo, han dado la mitad de las tierras arables desde el año 2007, la mitad del país. Esto sí que es bastante invisible. Y lo que es muy problemático es que muchas de estas empresas y los gobiernos lo hacen utilizando discursos que desde luego no deberían ser utilizados cuando vemos la violencia y la manera que las personas están desplazadas. Luego también las externalidades no solamente son en temas de desplazamiento, sino que también hay muchísimo conflicto entre las comunidades intraestatal, pero incluso llega a ser algo mucho más grande, y en Camboya esto tiene la potencialidad de acabar con un gobierno que lleva en el poder 30 años, porque es una cosa tan fuerte y tan latente, que ahora se ha nombrado la Corte de Justicia de La Haya ha dicho que ahora va a investigar esto como un crimen contra la humanidad, que va a aumentar esto fue como hace un mes, que va a aumentar su actuación, y ha decidido que esto es de tal amplor que puede llegar a ser tan malo como una guerra civil o como un genocidio, que ha sido hasta ahora su mandato. Lo siento, que seguro que me estoy pasando de tiempo, pero ya voy a acabar. ¿Sí? ¿Sí, no? Las siguientes etapas sería, pues lo primero, repolitizar la cuestión. La vulnerabilidad no cae del cielo. A veces es muy útil para los poderes públicos decir esto es el cambio climático de otro, el cambio climático creado por Estados Unidos o creado por China, el cambio climático de otro, pero en estos países muchas veces también son cuestiones de corrupción y de poder interno que no tiene mucho que ver con el cambio climático. Para ello necesitamos una mejor integración entre las disciplinas, unos marcos teóricos y conceptuales mucho más robustos que se apoyen sobre los estudios migratorios, porque finalmente no hay nada tan diferente, a la vez hay algunas especificidades, pero no todo es tan diferente. Y necesitamos ya salir de un marco de investigación donde hacemos estudios empíricos caso por caso. Y esto ha sido un gran avance de MECLEP, de decir vamos a llevar la misma metodología, la misma pregunta a espacios diferentes para así poder llegar a conclusiones mucho más exhaustivas y a la vez dar consejos políticos a un nivel mucho más global. Y luego la necesidad de conciliar las percepciones de la migración, creo que esto va a ser el próximo ponente, va a hablar de este tema, así que muchas gracias por su atención. Gracias.